Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis y sean bienvenidos a un videito más de este canal. Como bien lo puedes leer en el título, en el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar los chopsticks o palillos chinos, como le llaman popularmente. Como puedes ver, aquí tengo muchos palillos chinos de acero inoxidable. Estos los ordené por Chain. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video o en el primer comentario para que vayan directamente a comprarlos. Son muy económicos, me salieron creo que alrededor de $7 y pues como lo ven aquí son palillos chinos así, de acero inoxidable, y son muy buenos y sirven para poder comer todo tipo de alimentos. Muchas personas, por esto quizás sea la razón por la que llegaste a este video, no saben cómo utilizarlos, y es muy fácil, solamente es cuestión de práctica. Una vez tengas ya la práctica y todo, vas a poder utilizar los chopsticks o palillos chinos. Te voy a enseñar la técnica o las técnicas que existen para poder utilizar estas herramientas. Antes que nada te voy a decir cómo no se utilizan, porque muchas personas las he visto en restaurantes cogiendo la comida así, por ejemplo, agarrando todo así muy cerca, y esta es la manera incorrecta. No se agarra aquí abajo en la punta. Como pueden ver, la punta de los chopsticks tiene eso así marcado para que tenga un poquito de agarre, y pues tus manos no deberían estar aquí tan cerca de la comida. Lo correcto es agarrarlo aquí arriba, pero te voy a enseñar cómo se pone la posición correcta para que puedas agarrar tus alimentos y que no se te caigan de las manos. Cuando llegas a un restaurante de comida asiática, te entregarán, quizás si vas a comer por ejemplo sushi, te van a entregar un set de chopsticks, o sea, así. Puede ser de estos de acero inoxidable o pueden ser de madera. Típicamente te lo entregan de madera, o sea, de los que son desechables. Lo que vas a hacer, casi siempre vienen pegados aquí. Lo vas a dividir, lo que vienen de madera, porque vienen aquí unidos. No significa que es para que lo uses así con la unión. Eso es para romperlos, los despegas y pues tomas uno a la vez. Te pones la mano así en esa posición, colocas uno así aquí, que esto repose en esta parte de tu mano y que el otro repose en este dedo. Así lo doblas, como pueden ver ahí en pantalla. Va a reposar así, de esa manera, y lo sostienes así con ese dedo. Cuando ya esté así, pues entonces vas a agarrar el otro y lo vas a poner arriba y lo vas a agarrar con ambos dedos. O sea, vas a presionar con este, vas a agarrar arriba con este y al lado con este. Miren, ya cuando ustedes tengan la práctica se lo van a poner así rápido. El movimiento de los chopsticks o los palillos chinos solamente va a ser con los de arriba. Este de abajo se queda siempre estático, por lo que su agarre siempre va a ser con los dedos de arriba, como pueden ver. Lo voy a hacer así sin manos para que ustedes vean cuál es el movimiento. Solamente los dos dedos de arriba son los que van a controlar el movimiento de los chopsticks. O sea, ustedes lo van a agarrar y van a mover solamente el de arriba. También, si se les hace muy complicado sostenerlo aquí abajo, pueden sostenerlo aquí. O sea, de la misma manera lo ponen aquí, pero en vez de ponérselo ahí arriba, pues se lo ponen ahí así, para que hagan presión ahí, y pues el de arriba por igual, como pueden ver, lo alinean, y el de arriba siempre es el que va a hacer el movimiento de agarre. Les voy a demostrar. Aquí tengo varios elementos así random, servilletas, esta cosita, este hilo por ejemplo, para que ustedes puedan ver cómo el agarre se hace fácil. Como pueden ver, miren, no importa qué tipo de cosa sea lo que tú vayas a agarrar, puede ser tan pequeño como esto y te va a funcionar de esa manera, porque siempre es el de arriba que se mueve. Ven, si yo quiero agarrar por ejemplo este cono de hilo dental, es muy fácil, porque solamente el movimiento viene de arriba, el de abajo se queda siempre estático. Si te pasa que se te resbala o se te desalinea y se te pone así, no pasa nada, simplemente lo puedes alinear a la hora de comer. No es falta de etiqueta, es justo, ya que no eres asiático, y en cualquier restaurante asiático que vayas, las personas van a saber que no es tu naturaleza manejar los chopsticks, pero por lo menos sabes utilizarlo y sabes comer. Todo lo que se agarre con los chopsticks es para que se lleve a la boca de un solo bocado. O sea, no vas a llevarte esto a la boca y vas a masticar y vas a dejar el pedazo, sino que te vas a tragar las porciones completas. Por eso normalmente los sushis y las comidas asiáticas vienen partidas así en porciones pequeñas, para que puedas agarrarlas y comértelas de un solo bocado y te la lleves a la boca. Así que ya saben, es muy fácil. Vuelvo y repito para que tengan un poquito de noción. Se ponen esto aquí sobre ese dedo o así presionándolo. Cualquiera de las dos formas es correcta, así o así. Yo lo agarro así y pues el de arriba simplemente es el que se va a mover así con estos dedos. Este es el que va a cerrar, solamente el de arriba va a servir como pinza para poder agarrar todo lo que vayamos a comer con los palillos chinos o chopsticks. Así que nada chicos, espero que este corto tutorial les sirva para poder utilizar los chopsticks o palillos chinos conocidos popularmente en el mundo. Y nada, espero que puedas practicarlo. A medida que lo vas haciendo más fácil se te va a hacer. Pues como ya te dije, te voy a dejar el enlace para que puedas comprar estos así de acero inoxidable.
que ya lo puedas lavar con tus trastes y tus tenedores y todas tus cosas y puedas practicarlo más a menudo para que cuando vayas a un restaurante asiático no pases esa vergüenza de no saber utilizar los chopsticks. Ya te vas a hacer así acostumbrado y lo vas a hacer rápido como yo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima entrega de este canal. Chao.